Hola a todos, buenas tardes a toda la comunidad de empresarios, emprendedores, ejecutivos, comunidad interesada y apasionada por los temas de innovación y transformación digital en América Latina. Estamos en una nueva edición inaugurando el capítulo Perú, muy contentos de tener en esta oportunidad a Linek Show. Ella nos va a representar y a poder comentar mucho más en perspectiva de básicamente cuál es la madurez digital de este país, tanto en el sector público y privado. Voy a hacer una bienvenida, Linek. Te agradezco. Gracias. Así se pronuncia, Linek. Linek. Una breve introducción tuya y luego empezamos con una conversación. Linek es licenciada en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, tiene una maestría en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente miembro directorio de empresas importantes en el país como Licor y Banco Pichincha, de Care Perú, OWI Perú. Se desempeñó anteriormente como ministra de la Producción del Perú y secretaria del Gobierno Digital. Linek, dada tu experiencia en este campo, tanto público como privado, por favor, si nos puedes comentar o hacer una revisión más panorámica, cuál es el nivel de madurez del país, tanto a nivel de instituciones como personas, en ambas esferas. Yo te diría que el nivel de madurez es variable. Lo que sí hay es un entendimiento de que algo hay que hacer, no solamente desde la perspectiva privada, sino también desde la perspectiva pública. Como mencionaste, dentro de mi background, yo he estado casi 2 años en el sector público, 1 año y medio encargada de la Secretaría de Gobierno Digital, que es la entidad en el Estado que se encarga de definir, crear la normativa alrededor de tecnología en el Estado. Si lo vemos desde el gobierno, avanzamos muchísimo alrededor de sentar las bases para que pueda haber un proceso de transformación dentro del Estado. El Estado es mucho más grande, mucho más difícil de moverlo, pero en la medida que tú puedas generar iniciativas que muestren, que generan valor, tú obtienes el compromiso de la gente. Te doy un ejemplo claro, ¿no? En el año 2017 salió un decreto legislativo que obligaba a todas las entidades del Estado a compartir información. ¿Para qué? Porque al final el fin último era que el ciudadano no tenga que interactuar con diferentes ministerios cuando cuando el gobierno tenía la información del ciudadano. Al haber sacado el decreto legislativo con la obligatoriedad de compartir información, los ministerios vieron la necesidad o la obligación de tener que hacerlo. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros tienen una plataforma de interoperabilidad que iba a ser el medio tecnológico por el cual iban a compartir la información, pero se tuvo que trabajar mucho en identificar los equipos multifuncionales para generar la base sobre la cual interactuar entre cada uno de ellos. Ahí quisimos, y un poco si lo trasladas a las nuevas metodologías de trabajo multifunciones, aquí hicimos mesas de trabajo con diferentes ministerios, con un objetivo en común, y sacamos pues una normativa adicional donde, y no solamente era la normativa, sino también un piloto tecnológico donde se compartía información dentro del Estado. Y funcionó, y funciona, pero tienes que comprometer a las personas con un objetivo en común. ¿Y cuánto costó de inversión? Nada, tiempo, ¿no? En algunos casos esos procesos de transformación parten de hacer una buena gestión y de lo que tienes usarlo mejor, pero siempre con el beneficio, a quién tienes que beneficiar, y en este caso éramos claros que queríamos generar un impacto en el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, tú deberías pedirle pues al ciudadano que te traiga tu certificado de antecedentes policiales, judiciales, si como Estado tú puedes ver perfectamente al compartir información si tiene o no antecedentes, y si tiene antecedentes pues ahí ya el paso a seguir sería diferente. Entonces esas son pequeñas cosas que se empezaron a hacer hoy. En el caso de Perú, en el sector público hay una normativa muy sólida alrededor de transformación digital. Todos los ministerios tienen que tener un comité digital, y este comité digital no está conformado por la gente de tecnología, está conformado por los viceministros, el mismo ministro, la gente de recursos humanos, la gente de tecnología. Si haces un paralelo con las empresas, es más o menos lo que está haciendo la empresa. Eso está normado y es obligatorio. Tienen que tener un líder digital. Un PO.
Sí, efectivamente, tienen que tener un líder y tienen que hacer su plan de transformación digital dentro del Estado y siempre con el ciudadano como centro, ¿no? Hubieron iniciativas en su momento como, había un laboratorio, el Lab 51 se llamó, dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, y el primer proyecto fue hacer el portal del Estado. ¿Por qué el portal del Estado? Se salió a la calle a hablar con el ciudadano. Oye, ¿tu relación con el Estado cómo es? Se llegó a consenso de que los ciudadanos agarraban y decían, bueno, si yo quiero hacer un trámite y entro a la página web no entiendo, si le pregunto a alguien me dice una cosa, si llamo por teléfono me dicen otra cosa, no hay claridad, me hablan idioma del Estado, y en base a eso se identificó y se dijo, tenemos que tener un punto de entrada del ciudadano hacia el gobierno que hable el lenguaje ciudadano, que sea sencillo de entender y que sea una misma experiencia, no importa a qué ministerio tú estés entrando. Han pasado 2 años y medio y eso ya está funcionando. Entonces es voluntad de trabajo. Sí, sí, y ya que mencionas un poco, para hacer el paralelo del mundo privado con el sector público, interesante porque una cosa es lo que el Estado puede desarrollar, puede proponer, puede plantear, modernizar finalmente, que es lo que están haciendo a nivel de servicios públicos. Pero ¿cómo se ataca la otra parte, la demanda, la gente? ¿Cómo se alfabetiza? ¿Cómo se capacita? Las empresas lo que hacen es migrar gente del canal off al canal on. ¿Cómo lo hace el Estado? Esa era la parte más compleja, si quieres verlo así. O sea, dentro del mismo Estado, para poder generar ese cambio, era un poco tener a las cabezas total y absolutamente comprometidas con los procesos, ¿ok? Con este proceso de transformación. Tú tienes que tener al líder no solamente comprometido, sino ejecutando contigo, ya sea en el gobierno o en el privado, por un lado. Entonces, hacia dentro del Estado se logró el compromiso de los equipos para trabajar en iniciativas como estas. Pero tienes el otro lado, que es la alfabetización digital del ciudadano. Y esa parte sí es bien compleja, ¿no? Tú tienes... pues en la pirámide tú tienes la gran mayoría de ciudadanos que todavía no confían necesariamente en la tecnología para hacer trámites o para buscar información, y para eso teníamos un plan, o existe un plan, se está trabajando en un plan en día de hoy, cómo alfabetizas apoyándote en los gobiernos regionales, porque otra de las cosas que se identificó es que muchas de las iniciativas generaban alrededor de Lima, donde tu alfabetización digital es mucho mayor, pero si te vas a nivel regional la cosa cambia radicalmente. Entonces necesitas empezar a trabajar con socios estratégicos dentro del mismo Estado para poder hacer capacitaciones y mostrar los beneficios de una alfabetización digital. Por otro lado, se necesita también enganchar mucho con el sector de educación, porque desde las escuelas uno tiene que empezar a mostrar esa capacidad de poder utilizar herramientas digitales, ¿no? Entonces, es complejísimo. Tú puedes tener la oferta ahí, pero el ciudadano no la va a usar, entonces tiene que haber una estrategia paralela de alfabetización digital, ¿no? Exacto. Y ahora pasándonos un poco más al mundo del campo privado y quizás partir por el comienzo, porque se habla mucho de transformación digital. ¿Qué es lo que a ti te gustaría pensar? ¿Cómo te gusta definir? ¿Qué es transformación digital y qué es lo que no es transformación digital? A ver, yo creo que transformación digital puede crear sentimientos encontrados, ¿no? Inicialmente yo creo que la gran mayoría de gente puede pensar que transformación digital es usar tecnología para cualquier proceso, para cualquier ofrecimiento de caras a tus clientes, para procesos internos, para ser tú más productivo, más eficiente. Pero eso no es transformación digital. Transformación parte de hacer las cosas diferentes, de mirar las cosas de una manera diferente, donde no tienes sesgos o paradigmas en el momento de la ejecución. Y eso significa pues cambiar cosas que sueles hacer de una manera y hacerlas de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque tiene que haber un porqué. ¿Por qué me voy a transformar si esto me funciona? Porque tú tienes ahorita un mundo globalizado, un mundo donde la oferta de cara hacia la persona, hacia el cliente, hacia el ciudadano, puede venir por ti que estás en Perú o puede venir por alguien que esté en la India o en Tailandia. Entonces tienes que partir entendiendo a tu cliente, para de cara a eso tú cambiar tus procesos internos o tus ofrecimientos, que al final lo más probable, en un 95%, vas a utilizar tecnología para poder implementar lo que vayas a identificar. Porque en algunos casos no necesariamente vas a usar tecnología, es simplemente hacer más eficientes tus procesos, y eso es.
pero uno no puede pensar que si hoy yo hago un trámite, hablando del Estado, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un trámite para sacar el brevete y yo tengo que llenar mi ficha manualmente, ahora la pongo en un formato electrónico, la firmo, pero el procedimiento es el mismo, eso no es transformación. Yo tengo que identificar todo el proceso que tiene 5 pasos, si lo reduzco a 2, me he vuelto más eficiente y de ahí le aplico la tecnología. O en algunos casos, como hablábamos en su momento en el Estado también, pueden haber cosas que no son necesarias, que al final llegas a la conclusión de este trámite para qué lo hace el ciudadano. Quitémosle la obligatoriedad. Y ahí también tu mente tiene que estar abierta, por eso la parte cultural también es fundamental, porque una de las cosas que uno se encuentra es siempre lo hemos hecho así y es eficiente. Desde el lado del gobierno, la ley lo dice. Ya, ¿cuántos años tiene esa ley? 50. Cambiémosla. No, pero hay que pasar por el concurso. Pasamos. Pero no quedarse uno en su zona de confort. Entonces cambiar la forma de hacer las cosas y al final vas a utilizar tu tecnología, ¿no? Sí, y evidentemente en el mundo privado hay varias empresas en Perú, sectores importantes, en la banca, telecomunicaciones, retail, que están abordando esto ya hace unos buenos años, Sí. 3, 4 años, con Sí. mucha intensidad. Eso uno lo ve más cuando estás en el medio, pero un poco me gustaría que me cuentes cómo ves la madurez en ese grupo de sectores, pero además cómo ves el rezago, cuán atrasado puede estar el sector más de empresas pequeñas y medianas y microempresas probablemente, y por qué es malo que estén tan rezagados. A ver, sí están rezagados. Yo creo que hay un tema de educación, porque no necesariamente es que tengo que hacer una gran inversión para poder hacerlo. Para poder generar un cambio, para poder utilizar tecnología, viéndome transformado, haciendo un ofrecimiento de cara hacia la necesidad identificada del propio cliente. Hay muchas startups, no solo locales, sino internacionales, que pueden apoyar a estas empresas en ese proceso de transformación. Uno de ellas no tiene que hacer las inversiones gigantescas dentro de la empresa. Tú te pones a buscar y definitivamente vas a encontrar a alguien que pueda ser socio tuyo, que te pueda acompañar en este proceso. Pero hay como un poco de miedo, ¿no? Si nadie lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Bueno, pues hay que tirarse a la piscina. Y me preguntas, ¿y qué pasa si es que no lo hacen? Alguien lo va a hacer por él y va a perder su mercado. Y va a salir del mercado. Entonces uno tiene que arriesgarse a transitar este camino que no es duro, que no es complejo, que no es inalcanzable, pero sí hay que tomar riesgos. O sea, hay que salir de nuestra zona de confort, definitivamente. Hay ¿no? que romper paradigmas porque Total. uno piensa que normalmente esto es intensivo en inversión y en recursos y muchas veces no lo es. No. Y el hecho de emigrar a la nube no es necesariamente caro. Nada. Gracias a la tecnología que tenemos disponibles hoy en día se puede hacer a costos razonables, inclusive hoy en día todo el tema de analítica que antes era sumamente caro y poco abordable para empresas pequeñas, hoy en día el Big Data nos permite hacer todo eso. Total y absolutamente. Y aparte que puedes empezar chiquito. O sea, tú no tienes que hacer la gran inversión para hacer analytics, no tienes que hacer la gran inversión para hacer Big Data. Como dices tú, los offerings de nube son muchísimos. Usa bajo demanda y no vas a tener la infraestructura y concéntrate en lo que tú sabes hacer, que es tu negocio. Hay otros expertos que son los expertos en inteligencia artificial, en Big Data, que lo van a hacer por ti y vas a pagar un fee. Entonces, ese es otro paradigma, ¿no? ¿Cuánto tendré que invertir en tecnología? Ya no es lo mismo que antes. Exacto. Y en la medida de lo que se ha democratizado la tecnología. Totalmente. Sí. En la medida de lo posible, sin caer obviamente en aspectos confidenciales, ya que estás en los directorios de todas las empresas importantes, ¿hasta qué punto nos puedes comentar cómo ven esas empresas su transformación digital? Como parte de su negocio, como parte de su crecimiento. O sea, si tú ves los planes que se han trabajado en una u otra de las empresas en las que estoy, dentro de los planes de crecimiento del año siguiente hay una parte de innovación que no sabes qué va a hacer, no sabes de qué se va a tratar, si voy a generar productos nuevos, pero hay una parte que va a venir de hacer las cosas diferentes, de innovar en nuevos productos, en nuevas formas de llegar a tu mercado. Pero tienes que tener una infraestructura, no te voy a decir tecnológica, sino una infraestructura cultural, tecnológica en algunos casos también, para poder transitar este camino. Entonces, en una de las empresas en las que estoy, vienen trabajando eso hace 2, 3 años. Entonces, tú desde la cabeza, que está total, absolutamente comprometido, hasta el analista, tienen claro que utilizando innovación
van a poder crecer mucho más rápido su negocio y permanecer en el negocio. Entonces ahí, si bien es cierto, ha habido una inversión fuerte en tecnología, yo te diría que la inversión más grande ha sido en la parte de personas. Que las personas identifican que pueden poner ideas sobre la mesa, que pueden equivocarse y equivocarse rápido para poder corregir sobre esto. Entonces a mí me da mucho gusto este planning del 2020, donde buena parte del crecimiento del siguiente año va a venir por innovación, que no necesariamente se llama A, B, C o D. En el camino se identificará. Entonces, pero eso es una empresa que está madura. Por otro lado, tienes otras empresas que la infraestructura base sobre la cual tú debes construir tiene que ser mínima, ¿no? Y en algunos casos no la tienes. Tienes tecnología antigua, donde no te permite construir con microservicios, que te vuelve mucho más eficiente. Entonces tienes que poner la tecnología base, que es inversión en algunos casos, dependiendo del tipo de negocio en el que estés. Sobre todo si eres una empresa mediana y grande donde tú tienes la infraestructura, porque por otro lado, como ya hablamos, tú puedes contratar un servicio. Y sobre eso tienes que empezar a construir. Entonces yo estoy como que en las empresas en las que estoy, en las que veo las diferentes etapas de madurez. Pero lo que sí es constante en ambos es el compromiso de las personas de querer generar ese cambio. Y en la medida en que las personas estén comprometidas, ese cambio va a ser mucho más ágil, mucho más rápido y con mucho mejores resultados. Porque al final la traba te la ponen las personas. Y en la medida que tú no quieras cambiar, vas a meter traba y poner y decir, no, pero acá lo estoy haciendo bien. No, todos vamos a empujar el mismo barco. Entonces, tienes, en el país tienes de todo. Sí he identificado en los foros que he participado o reuniones en las que he estado que hay mucho interés por empezar este camino. Algunos no saben por dónde empezar. Sí hay mucha conversación entre las compañías y hay mucho apoyo entre ellas, ¿no? Si tú buscas hablar con, inclusive del mismo rubro, una habla con la otra y yo empecé por acá, prueba por acá. Y eso es importante para que tú puedas empezar a generar un hub de innovación a nivel de las diferentes industrias. Ahorita, por ejemplo, yo estoy también participando como parte del Comité de Innovación de CONFIEP, que es el gremio de gremios. Y hay un interés muy grande de trabajar con los diferentes gremios para generar estos hubs de innovación donde se pueda compartir experiencias y este proceso sea mucho más rápido. Por supuesto, porque finalmente no ganamos mucho como país si tenemos un silo transformado, un clúster transformado y el resto de la cadena de valor no está transformado. Totalmente. No se gana nada, no hay sinergia sobre ello. Entonces, poco para Totalmente. Finalizando la entrevista, una última pregunta, Duke, o más bien un llamado, una convocatoria que a la gente que nos ve, a los chicos que están pensando qué estudiar, en qué especializarse, qué hacer en el futuro, a las empresas pequeñas, ¿qué llamado les haces, qué invitaciones haces respecto del futuro laboral? Bueno, se está transformando el mercado laboral, ¿no? Es un proceso que va a durar años, es cierto, pero hay nuevas carreras. Aquellos chicos que están interesados en tecnología, aquellas carreras alrededor de data, son las carreras donde le pongan un ojito, chequen todo lo que es analista de datos, todo lo que es Big Data, inteligencia artificial. Es una carrera que va a empezar, no va a empezar, ya está siendo bien requerida en estos momentos, ¿no? Si tú preguntas a las diferentes empresas cuál es el rol que están buscando más ahorita, es el analista de datos. O sea, no se puede, y se los pelean. Tanto así no hay en el país que los traen de fuera. Y estos de acá se van moviendo dentro de las empresas. Entonces, esa es una de las carreras, en la medida en que te guste a ti el tema de tecnología, el tema de datos, de investigación, sí. Claro. Es donde, ahora ingeniería de sistemas, esa es infraestructura, o sea, eso ya no es nada del otro mundo como fue hace 25 o 30 años, ¿no? Ahora si tú me preguntas a mí en tecnología, todas las carreras que tengan alrededor de exprimir la información. Y yo quisiera complementar que en el futuro la mayoría de las carreras y profesiones, todas tienen que tener un componente digital, ya sean abogados, ingenieros, arquitectos. No concibo un futuro que no sea sin digital. No, es más, yo te diría que ahora desde el colegio, los colegios tienen que empezar a formar la mente de los niños en tecnología, cómo funciona la tecnología, para que
para que llegado el momento ellos también puedan aprovechar la funcionalidad que te da la tecnología y cómo es su aplicabilidad, para que puedan aportar más independientemente de la carrera en la que estén. O sea, llegar a estudiar Derecho sin tener conocimiento básico, general, de las diferentes tecnologías que hay. Y eso ha evolucionado todo con el tiempo, yo creo que tú ya llegas con un hándicap. Entonces, los gobiernos, en general, los colegios privados, tienen que empezar ya a tener, así como tienes que saber inglés, tienes que saber de tecnología, tienes que saber cómo se programa, para que entiendas cómo funciona la inteligencia artificial, no cuál es el resultado que da, sino cómo funciona, para que puedas sacarle mayor provecho en su momento, ¿no? Exactamente. Bueno, y con esas palabras vamos finalizando esta entrevista con Lineker Show. Muchas gracias por recibirnos. No, les agradezco. Esperamos tenerte otra vez en una futura oportunidad y felicidades por ser tan apasionada por estos temas. Te agradezco muchísimo por el tiempo. Es un tema realmente que me apasiona y es un tema que tenemos que estar viéndolo y no tengas miedo, o sea, no tengan miedo a arriesgarse, a empezar a transformarse. Y no solamente como empresa, sino también como personas. Tenemos que cambiar como personas también. Muchas gracias. No, a ti, te agradezco. Gracias.